todo el respeto que le tengo, o no me entero de sus iniciativas porque evidentemente distan mucho de la política de mi partido, o será que yo no logro interpretar lo que nos quiere decir en las mismas. Y creo que va a ser lo primero. Creo, señora Arranz, que nosotros jugamos en ligas diferentes. Ustedes en las que les marcan desde Madrid y nosotros en las de trabajar para y por los aragoneses y las aragonesas. Partiendo de esta premisa, es complicado, ya le adelanto, que llegáramos en algún momento a tener puntos de vista comunes en iniciativas como esta. La primera y la más importante, porque lo que viene usted a exponer en su iniciativa está legislado. Usted habla de derechos fundamentales como es el de reunión y manifestación, los cuales se encuentran recogidos, como usted bien ha dicho, en nuestra Constitución española. En materia de derechos fundamentales, creo que debemos de ser prudentes y exquisitos. La regulación establecida en la Ley Orgánica 4/15 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana es más que suficiente e incluso restrictiva como para andar haciendo más restricciones desde la delegación del Gobierno a instancia de estas Cortes. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen suficiente criterio para discernir las situaciones de riesgo para la seguridad ciudadana y adoptar las medidas oportunas. Confíe en ellos, señora Arranz, confíe en ellos. Además, en Aragón, hoy por hoy no se han dado las condiciones para solicitar este celo a la delegación del Gobierno. A veces me parece que usted está hablando de Cataluña o de Madrid. Pero esto no es lo que más me sorprende. Lo que más me sorprende es que usted, a través de esta iniciativa, solicita que se inste al Gobierno de Aragón que traslade a la delegación del Gobierno a implantar una serie de medidas protectoras ante contramanifestaciones o concentraciones hostiles. Pero mi pregunta es, ¿estas medidas por qué? ¿Por el artículo 33 de Vox o por qué? Señorías, solo les pido seriedad. Seriedad en temas en los que se tratan con derechos fundamentales. Seriedad en temas en los que saben perfectamente que en materia de seguridad pública la competencia es exclusivamente del Estado al amparo del 149 de nuestra Constitución española. Y, por favor, seriedad en que ustedes no pueden venir al Parlamento aragonés a solicitar unas cosas que luego ustedes no cumplen en otras comunidades autónomas. En fin, creo que es evidente el sentido del voto del Grupo Parlamentario Aragonés. Muchas gracias. Gracias, señora Peirad. Por el Grupo Parlamentario Junta.